Vamos a meternos de lleno en una historia real que es de verdad increíble. Una historia que habla de heroísmo, de solidaridad y de cómo una simple señal de radio puede cruzar fronteras en mitad de una guerra. Todo empieza con solo dos palabras. Todo arranca con este mensaje. Unas pocas palabras que se abren paso a través del ruido de la radio. Palabras que parecen sencillas, pero que estaban cargadas de desesperación y que encendieron una llama de humanidad en un momento de oscuridad total. ¿De quién era esa voz? Y sobre todo, ¿por qué era tan urgente que ese mensaje llegara? Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Cómo es posible que un grupo de gente normal, con sus equipos de radio o un hobby como cualquier otro, acabaran metidos en una operación que literalmente cambió vidas para siempre? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo, a los años 90, a uno de los conflictos más brutales que vimos a finales del siglo XX. Y ahí, en medio de todo ese caos, una voz solitaria consiguió abrirse paso, buscando una conexión que parecía imposible. A ver, imaginémonos la escena. Unos amigos en España, tranquilamente, charlando a través de las ondas de radio, pues lo que hacían habitualmente. Y de repente se cuela una voz extraña, una voz que no conocen. Y no, era una simple interferencia. Era claramente una petición de ayuda. Y aquí está el origen de todo. Un hombre atrapado en el asedio de Sarajevo, con un español muy básico, como podía, lanza un mensaje desesperado al aire. Y fijaos, no pedía un rescate, no pedía dinero, su única petición era la más humana de todas, que la mujer a la que amaba supiera que, a pesar del infierno que estaba viviendo, él seguía vivo. Lo que hace que esta historia sea tan potente es el contraste. El abismo que separaba a las personas que estaban a cada lado de esa conversación, porque una simple señal de radio consiguió unir dos mundos que no podían ser más distintos. Pensemos en esto. A un lado de la señal, en España, tenemos la normalidad, la seguridad, la radio como un pasatiempo. Al otro lado, en Sarajevo, la supervivencia, el miedo. Y esa misma radio convertida en el único hilo de esperanza que les quedaba. Una sola onda de radio conectando la paz con el caos más absoluto. Dos realidades completamente opuestas. Pero claro, lo que empezó como un acto de bondad, como un simple favor, no tardó en convertirse en algo muchísimo más grande. Se convirtió en una red clandestina, en una operación humanitaria totalmente improvisada y alucinante. La evolución es que es asombrosa. Empezó con una sola persona, un solo mensaje, y pronto la cosa se extendió a cientos de familias. Lo que hicieron estos radioaficionados es que fue extraordinario. Sin saber el idioma, sin tener recursos oficiales, solo con su ingenio y sus ganas de ayudar, crearon un puente de comunicación. Se convirtieron, sin buscarlo, en la voz de aquellos a los que la guerra había dejado sin ella. Pero la historia da un giro muy dramático. A medida que la guerra se ponía peor, las palabras ya no eran suficientes. La misión, de repente, tuvo que pasar a otro nivel, un nivel de riesgo muchísimo mayor. El conflicto se alarga y el desgaste es brutal. La factura física y mental para la gente atrapada en Sarajevo es inmensa. Y para el hombre que lo empezó todo, esa esperanza que mantenía viva su voz, pues empieza a apagarse. Su situación se vuelve sencillamente insostenible. Ya no se trata solo de estar aislado del mundo. Llegamos al punto crítico en el que su vida corre peligro de verdad, un peligro inminente. Y esa amistad que se había forjado a través de las ondas de radio se enfrenta a su prueba definitiva. Y así es como lo que era una red para pasar mensajes se transforma en la planificación de una fuga, una operación increíblemente peligrosa para intentar sacar a este hombre del infierno en el que estaba viviendo. Toda esta cadena de acontecimientos tan alucinante, por suerte, no ha caído en el olvido. De hecho, esta historia, que ocurrió hace más de 30 años, sigue resonando con muchísima fuerza hoy en día. El autor del libro que cuenta todo esto, Raúl Claramunt, lo describe de una forma que me parece perfecta. Dice que no es solo una historia, sino que es como una muñeca rusa, una matrioska, porque dentro de esta historia principal hay muchísimas otras historias personales, de miedo, de esperanza y de reencuentros. Y vemos cómo el pasado conecta directamente con el presente. Lo que pasó en el 92 ha quedado inmortalizado en una novela, La voz en la noche, para que esta hazaña no se olvide nunca. Y lo más emocionante de todo es que los protagonistas reales de esta historia, esos héroes anónimos, tienen previsto reunirse con el autor para compartir su experiencia. Y esto nos lleva al corazón de todo, ¿verdad? Los radioaficionados españoles no buscaban medallas, no buscaban salir en los periódicos, actuaron por pura humanidad. Son la definición perfecta de lo que es un héroe anónimo, gente normal y corriente que cuando se enfrentaron a una situación extraordinaria decidieron hacer lo correcto. Y demostraron que algo tan específico como un hobby puede convertirse en un salvavidas inesperado.
Y con esto terminamos. La historia de La voz en la noche nos deja una pregunta ahí flotando en el aire. En un mundo que está tan lleno de ruido, de estática, ¿cuántas otras historias de valentía silenciosa, de ayuda desinteresada, estarán ocurriendo ahora mismo, esperando simplemente a que alguien las escuche?